Bueno, ¿ya listos para mañana? Suponemos, doctor. Bueno, muchachos, mucho éxito en ese examen. Yo ya, el examen que hice, lo hice sin ninguna dificultad de hacer ejercicio, muy lógico, muy coherente todo, ¿sí? Para que, por favor, respondan de la misma manera. Vamos a ver ahorita los trastornos de la precarga en cuanto a la reducción de la precarga. Habíamos comentado de los factores que determinan la precarga. ¿El primero cuál era? La bulimia. El primero que vimos. La distensibilidad muscular, el retorno venoso, la volemia. Y dentro de la volemia estamos hablando ahora de la reducción de la volemia, ¿sí? O sea, la hipovolemia, ¿sí? O sea, la reducción del volumen de plasma en el organismo. A eso lo llamamos hipovolemia, ¿sí? Entonces, esto sería lo normal y aquí ha reducido el volumen plasmático, ¿sí? O sea, y eso se traduce en una reducción del volumen total que circula por el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de hipovolemia, pues estamos hablando de que básicamente ha disminuido el volumen de plaqueta eritrocitario o también puede ocurrir por un volumen plasmático, una reducción del volumen plasmático. Hay un déficit de líquidos, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a una hipovolemia, ocurre todo lo contrario en un paciente hipervolémico. En este caso estamos hablando que hay una contracción del volumen del líquido extracelular, ¿sí? Y va a generar una serie de manifestaciones que están acorde a lo que hemos hablado. Si un paciente tiene una hipovolemia, entonces tiene una disminución de la precarga y por tanto una disminución de la presión venosa central y de la presión capilar de enclavamiento izquierdo-derecho, ¿sí? Entonces, esto se traduce que si yo reduzco la volemia, reduzco precarga. Si reduzco precarga, ¿qué reduzco? ¿Qué se reduce? El Volumen latido. el volumen latido. El volumen latido. Y si reduce el volumen latido, ¿qué más va a pasar? Se reduce el gasto Se reduce el cardíaco. gasto cardíaco. Eso, entonces se reduce el gasto cardíaco. Y esto se va a traducir, entre otras cosas, porque se reduce la presión arterial. Estos pacientes están hipovolémicos al inicio. La presión arterial ocurre cuando el paciente adopta una posición postural de cúbito. Está acostadito, se levanta y se marea porque se le cae la presión. Pero si esta volemia es severa, pues esta hipotensión ocurriría en decúbito, ¿sí? Entonces no hay un buen gasto cardíaco. Entonces el gasto urinario se disminuye y estos pacientes se tornan poligúricos. No hay un buen gasto cardíaco que irrigue el cerebro, entonces los pacientes están confusos, con pérdida de conocimiento, ¿sí? Si cae el volumen latido, gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, si se cae el volumen latido, se cayó el volumen latido. Entonces, ¿cuál será la respuesta compensatoria? ¿Incrementar la qué? La frecuencia cardíaca, doctor. Mire que todo tiene su lógica, ¿sí? Entonces, un paciente que está hipovolémico va a tener manifestaciones como colapso de venas subcutáneas por vasoconstricción, ¿sí? Y va a haber también
signos de resistencia vascular sistémica elevada, como la palidez, la piel húmeda, la piel fría, pegajosa, ¿sí? Hay blanqueamiento cutáneo con baja presión digital, etc. Y esto pues es acorde a la respuesta que vamos a ver, que es una respuesta simpática. Entonces, por eso es que vamos a ver esos pacientes pálidos, por eso es que va a haber, por la misma respuesta simpática, como lo vamos a ver, hay una disminución, ¿sí? De una redistribución, digámoslo así, del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, perdón, cuando estamos frente a esto, ¿qué ocurriría en la curva de presión-volumen? Miremos la curva de presión-volumen en un estado hipovolémico. Esto es lo normal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, señor. Sí, doctor. Entonces, si yo hago una hipovolemia, que estoy reduciendo el volumen, ¿cierto? Volumen, por eso se llama hipovolemia. Hasta ahí está bien. Entonces, si tengo una hipovolemia, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Entonces, esto que es normal se va a desplazar, ¿sí? Se va a desplazar. ¿Y para dónde se desplaza? Pues miremos qué es lo que ocurre. Si se desplaza, es porque la volemia cayó. Mire que el volumen telediastólico es menor. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Y miren lo que ocurre Doctor, en la... qué pena. Es ¿Sí? que si podía, por favor, aceptar a una compañera que está hace rato, dice. Ya le digo. Muchas Déjeme gracias. primero yo termino esta partecita. Sí, gracias. Entonces, esto que está aquí señaladito, eh, con líneas entrecortadas sería lo normal. Entonces, ¿qué pasó? Cayó la volemia, o sea, cayó este puntico. De este punto que estaba aquí normal, cayó acá, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce? ¿Sí? ¿En qué se va a traducir ese desplazamiento de la volemia por hipovolemia? Pues muy sencillo, ¿sí? Mire qué fue lo que pasó. Aquí estaba la volemia normal, la precarga. Se pasó a este punto. Entonces, ¿qué efectos va a tener? Miremos la primera gráfica. ¿Qué lo curva? ¿Cómo se llama esta línea que hay acá? La curva de curva de Starling. Starling. Starling, que es la curva de Presión contractilidad. volumen. No, la curva de Starling es la curva de contractilidad. ¿Sí? ¿Cómo estaba la curva de contractilidad? Así. Mírenla. Eso era lo normal. Entonces, ¿qué pasó con la curva de contractilidad? Se reduce un poco. Eso. Se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una disminución del volumen latido y en una disminución del volumen residual. En una disminución del volumen latido. Aquí lo vemos. ¿Lo ven esta gráfica acá? Esto sería lo normal, volumen latido. Si miran aquí, el volumen latido disminuyó y la curva de Starling se desplaza hacia abajo y a la derecha, es decir, hay una pérdida de la contractilidad. Entonces, si baja precarga, baja la contractilidad. Y al bajar la precarga y la contractilidad, ¿qué estaría bajando? El volumen latido. El volumen latido. Y si baja el volumen latido, pues cae el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué efectos tiene? Pues si miramos aquí de nuevo la gráfica, ¿sí? En esta curva que se ha desplazado, esta curva de Starling está diciendo que si yo reduzco la precarga, desplazo la fuerza contráctil hacia abajo, hacia la derecha, y esto se expresa como una disminución del volumen latido. Que lo lógico, esperar que un paciente, si hace hipovolemia, pues presente esto. Esto en contraste con esta gráfica que sería la gráfica normal. ¿Pero claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Un segundo, no termino de admitir aquí, que es una razón.
Entonces, ojo con esto. ¿Qué respuestas homeostáticas? No vayan a cometer el error que mucha gente dice ¿qué? Hemostática. No, hemostática es una cosa. Esto es la respuesta homeostática. ¿Sí? ¿Qué mecanismos compensan esta hipovolemia? Entonces, el primer mecanismo es el mecanismo de relleno transcapilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una pérdida, ¿sí?, del volumen del líquido extracelular. Entonces, ¿qué hace el líquido intracelular? Si yo pierdo la volemia, contraigo el volumen del líquido extracelular. Y entonces lo primero que hace es que el líquido intracelular se desplaza, ¿sí?, hacia los capilares para compensar esa pérdida de volumen en el espacio extracelular. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. El segundo mecanismo es una serie de mecanismos dados por bolos reflejos y varorreflejos. ¿Sí? Entonces, el primer mecanismo compensatorio fuera de este sería el reflejo varorreceptor, o sea, la activación simpática, ¿sí? Y junto con la activación simpática se activan una serie de mecanismos con la activación del sistema renina-angiotensina, el reflejo de Gauer-Kerry, que en este caso aumentaría la secreción de hormona antidiurética y una disminución de la secreción de ANP, ¿sí? Y por último, habría ante una hipovolemia, por ejemplo, por pérdida de sangre, la médula ósea estaría respondiendo, incrementando la producción de eritrocitos. Eso se demoraría o tardaría varias horas, días. Entonces, los mecanismos homeostáticos de compensación ante una hipovolemia, el primer mecanismo que se dispara es este, en la fase 1, el mecanismo que ocurre de represión transcapilar. O sea, el llenado hacia el espacio extracelular procedente ¿de dónde? ¿Del líquido qué? Intracelular. Entonces, este fenómeno ocurre en las primeras horas y es básicamente el líquido intersticial el que inicia el tránsito hacia los capilares, ¿sí? Entonces, cuando uno está frente a un estado hipovolémico y uno dice, bueno, este paciente tiene signos de colapso hemodinámico porque perdió mucha sangre, entonces, ¿cuánto le vamos a poner de cristaloides? Dice, hay que restituir lo que perdió, lo que aportó este líquido intersticial a los capilares, y por eso uno en las primeras horas restituye con agentes cristaloides como, por ejemplo, el lactato Ringer, ¿sí?, a una velocidad de 100 mililitros por hora. 100 mililitros, perdón, no 100 mililitros hora, 100 mililitros por kilogramo hora, que es lo que uno debe, corrijan eso, 100 mililitros kilo hora. O sea, si el paciente requiere, pues uno tiene que ponerle, perdón, no 100 mililitros kilogramo hora, no, esa es la excusa, fue un error. 100 mililitros hora, que es el tiempo que se tardaría en rellenar ese espacio intersticial, ¿sí? O sea, ese déficit de líquido intersticial va a requerir en las primeras horas, administrarle cristaloides de 100 mililitros hora. Uno cuando dice, cuando está reponiendo, pues está reponiendo la primera fase. O sea, ustedes tienen un estado hipovolémico, le colocan cristaloides. Lo primero que hace es este líquido desplazarse del espacio vascular al espacio ¿qué? Intersticial, doctor. Claro, para reponer esto. 2. En la otra fase, en la primera fase, se activa la respuesta simpática por ese reflejo varorreceptor que ya había comentado. Es decir, la hipovolemia induce una pérdida de la tensión arterial. Esto activa estos varorreceptores. Doctor, señora. ¿la restitución plasmática es 100 mililitros kilogramo hora o 100 mililitros hora? Por hora. ¿Qué estaba pensando? Ah, listo. Gracias. Un lapsus porque estaba pensando en otra cosa. Me excuso, ¿sí? Bueno,
Entonces, si se le cae la presión, se activan esos vasoreceptores localizados en el seno carotídeo y entonces por una respuesta visceral aumentaría el tono simpático y este incremento del tono simpático va a tener varios efectos. Por ejemplo, a nivel de las venas, aumentaría el tono venoso, o sea, generaría un fenómeno ¿de qué? Venoconstricción. Lo que aumentaría, que ya habíamos comentado, el retorno venoso. Y al aumentar el retorno venoso, está aumentando ¿qué? La precarga. La precarga. Y si aumento la precarga, entonces, como se le cayó la precarga, ¿qué estoy aumentando? El volumen latido. Volumen latido. Volumen latido. Y con esto está aumentando la ¿qué? El gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Y con esto estoy aumentando la ¿qué? ¿Qué se le cayó? La presión arterial. Ahora piensen en que la sangre se redistribuye. Hay una distribución del flujo sanguíneo. Entonces acuérdense que se nos paró un león encima. ¿Cómo ven ustedes la piel de ese paciente cuando se le para un león encima? Frío. Queda uno pálido, ¿sí o no? Pálido. ¿Es así o no? Queda uno pálido. ¿Qué le pasó? No, un tigre, vea, viene un tigre. Uno está pálido porque hay vasoconstricción de sitios donde no requiere administrar flujos sanguíneos, desde piel y mucosas. ¿Dónde más habría una redistribución, una vasoconstricción muy selectiva? ¿Necesitará, por ejemplo, que la sangre fluya por el aparato digestivo? No, señor. Eso. Entonces, ¿hacia dónde se iría la sangre? Él Hacia tiene que correr. Entonces, como tiene que correr, él tiene que darse cuenta que ese tigre se le viene encima. O sea que esa sangre se redistribuye ¿hacia dónde? Hacia los miembros superiores e inferiores. Al cerebro. Y otro sitio, tiene que correr. ¿A dónde se redistribuirá esa sangre? Al corazón. Al corazón. Bueno, entonces el corazón se acelera, sí, cierto, pero ¿qué más? ¿Hacia dónde? Hacia el músculo esquelético. Acuérdese que él tiene que correr, entonces la sangre se redistribuye a las zonas del músculo esquelético. Esto es un principio fisiológico elemental para que uno ve. Entonces, a la vez que se dispara el reflejo vasoreceptor, se incrementa la liberación de una hormona. Esa hormona es la hormona ¿qué? Antidiurética. Antidiurética. Y esa hormona antidiurética, ¿quién la libera? La hipófisis. La neurohipófisis. Entonces, cuando se cae la volemia, hay receptores de baja presión en las aurículas que mandan información a través del vago, ¿sí?, hacia el hipotálamo. El hipotálamo le dice, libere, ¿a quién? A la neurohipófisis, una hormona que se llama hormona antidiurética. Entonces, el paciente, como tiene hormona antidiurética, va a ahorrar líquido, agua, por eso tiene una oliguria, ¿sí? Y fuera de eso, el corazón detecta que no hay distensión de la aurícula. Entonces va a disminuir la secreción de esta hormona que ya habíamos comentado, que es el péptido natriurético atrial o atriopeptina, y su inhibición va a causar un efecto opuesto al que habíamos comentado cuando había hipervolemia. Habría un efecto antidiurético. ¿Muy bien con eso? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Es que acá en la diapositiva sale, por ejemplo, en el de activación simpática que aumenta el inotropismo, pero en las diapositivas pasadas no hemos visto la curva de Starling que se disminuía el inotropismo. Entonces ahí me quedó como esa confusión. Repítame no la pregunta que no escuché, voy a subir volumen. ¿Cuál es la pregunta que no entendí? Que en esta diapositiva sale como inotropismo como aumentado, y ahorita en la curva de Starling habíamos visto que era que se disminuía, entonces como esa... Bueno, es que cuando usted vio esto fue lo que ocurrió cuando usted vio esta gráfica, fue lo que ocurrió cuando el paciente sangra. ¿Y yo qué estoy hablando? ¿Una respuesta de qué tipo? Homeostática. Una compensación. ¿Que es una respuesta de qué? ¿De qué? Compensación. Compensación. Entonces, lógico, si el paciente tiene una hipovolemia y ha perdido volumen latido y el inotropismo cae,
pues la respuesta simpática, la respuesta de todas esas hormonas, de muchas de ellas, simpático, la angiotensina y todo, es incrementar la fuerza de contractilidad para contrarrestar eso. O sea, de esa manera mejoraría el volumen latido. ¿Quedó claro? Sí, doctor, ya. Muchísimas gracias. Bueno, entonces la otra fase que se demora, esto ocurre en los primeros minutos, horitas. Esta le sigue unas horitas después, que es, primero se activa el simpático, se activa el apetito natriurético, la hormona antidiurética, y luego se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces este sistema renina, angiotensina, aldosterona, entre otras funciones muy importantes, es que el riñón conserve el volumen. Y entonces, ¿qué hará, por ejemplo, la angiotensina y la aldosterona? Pues retener, ¿qué? Sodio. Sodio y agua, ¿cierto? Que es lo que haría. Y viene una fase final, ¿sí? Ante, por ejemplo, una hipovolemia por pérdida de volumen eritrocitario, es que la médula ósea empieza a liberar reticulocitos, o sea, glóbulos rojos inmaduros, porque no libera glóbulos rojos maduritos, empieza a aumentar la producción de eritrocitos en sangre. Esto fue lo que ustedes vieron cuando vieron un sangrado digestivo. Entonces, cuando ustedes vieron un sangrado digestivo, pues imagínense, todos estos mecanismos son los que se disparan en esos pacientes. ¿Ustedes vieron algo de sangrado digestivo para ver si es biología? Fisiopatología. Sí. Eso es lo que se dispara, ¿sí? Entonces, cojamos la primera respuesta. Tengo una hipovolemia. ¿Cuál es la primera respuesta? Relleno transcapilar. El relleno transcapilar. O sea, el líquido intersticial está enviando sangre al espacio extracelular para que estos capilares se rellenen, ¿sí? ¿Ok? Segundo mecanismo, ¿cuál era? Activación del simpático. El reflejo vasoreceptor. Él detecta, si cae la volemia, se le cae el gasto cardíaco. Si se le cae el gasto cardíaco, se le cae la ¿qué? La tensión La arterial. presión La arterial. presión arterial, doctor. Entonces, esto es detectado por unos receptores llamados vasoreceptores que están localizados ¿dónde? En la carotida. Eso. Y ellos envían una información al tallo encefálico para que éste incremente el tono ¿qué? Simpático. Tono simpático. ¿Y qué hace el incremento del tono simpático? Acuérdense que el incremento del tono simpático es uno, incrementar ¿qué? La ¿Qué haría el contractilidad. tono simpático? Inotropismo. La contractilidad cardíaca, incrementar el volumen latido, etcétera, compensando. Dos, producir vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, sobre todo, es una vasoconstricción primero venosa. ¿Y para qué sirve la vasoconstricción venosa? Aumentar el retorno venoso. Claro, y con eso aumenta precarga. La precarga. Cardíaco. ¿Entienden lo que vamos diciendo? Ahora, vasoconstricción arteriolar. ¿Se vasoconstrigen todas las arterias se vasoconstrigen? No, algunos. Se redistribuye el volumen. Entonces hay una vasoconstricción selectiva de áreas que no son importantes. Por ejemplo, ¿en qué zonas hay vasoconstricción? A nivel intestinal, del sistema digestivo. Sí, entonces al aparato digestivo. ¿Dónde más? Piel y mucosas. Y habría una vasodilatación por este incremento del tono simpático. ¿En qué áreas? Vasodilatación, por ejemplo. Cerebro, corazón, arterias coronarias, el músculo. ¿Sí? Cuando se activa este tono simpático, ¿sí? Se está activando indirectamente también, ¿sí? El sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace este sistema renina-angiotensina? ¿Qué hace la angiotensina de la aldosterona? ¿Retener qué? Sodio y agua. Y entonces va a tener un efecto antidiurético, va a retener líquido, agua, sodio, ¿sí? Porque es que si retiene sodio, entonces está incrementando
el volumen de líquido extracelular y esto está compensando esta hipovolemia. Hasta ahí voy bien. ¿Qué más se le ocurre que libera el corazón? ¿Qué libera el corazón? En la primera fase. Activa un antidiurético. O sea, Pero inhibe. Inhibe, ¿cierto? ¿Qué inhibe? La secreción de atropina. De atropina, que es el péptido natriurético arterial. Lo disminuye. ¿Y por qué lo disminuye? Porque es que el péptido natriurético arterial tiene un efecto natriurético. Entonces, si yo disminuyo esto, va a tener un efecto diurético. Y también el cerebro específicamente, ¿qué zona del cerebro? La neuro, ¿qué? Esta rojita que se ve por acá. Por hipófisis, ¿qué va a liberar? Hormona antidiurética. hormona antidiurética. Claro, y va a producir esos efectos que ya vimos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, uno de los mecanismos importantes, homeostáticos, ante una hipovolemia es que se activa la respuesta simpática. ¿Y cómo se activa la respuesta simpática? A través de los vasoreceptores de alta presión. ¿Sí? Acuérdense que esos vasoreceptores de alta presión detectan, ¿sí? Detectan cambios de presión. Si la presión arterial desciende, entonces ante una hipovolemia, ante una caída de la precarga, ante un volumen latido cardíaco, ante un gasto cardíaco, se le cae la presión al paciente. Mire la presión arterial, se le cayó, ¿sí? Entonces se le cayó a una presión media por debajo de 80. ¿Sí? Entonces se le cae la presión, entonces esto hace que disminuya, vea, que disminuya la actividad, ¿sí? De estos vasoreceptores y entonces de alta presión y manda información al tallo encefálico para que aumente la actividad, ¿qué? Simpática. Y lógico, disminuye la actividad parasimpática vagal. Y este incremento de actividad simpática pues va a tener efectos muy importantes sobre el gasto cardíaco, porque acuérdense que incrementa la frecuencia cardíaca, la contractilidad, etcétera. Y fuera de eso, a nivel sistémico va a producir un incremento de la resistencia vascular por el efecto vasoconstrictor. Entonces, ese efecto vasoconstrictor selectivo, etcétera, se va a traducir en una elevación de la presión arterial que se le había caído al paciente. ¿Está bien? Sí. Eso es otro mecanismo. ¿Sí? O sea que si a este paciente se le cae la presión, entonces aquí están estos vasoreceptores que llevan la conducción de los impulsos a través del glosofaringio vago, y estos viajan al tallo encefálico para que el tallo encefálico libere, ¿qué? Incremente el tono simpático. Y entonces ese tono simpático, ese incremento de tono simpático se va a expresar de acuerdo a cada órgano. Si es en el corazón, se activan receptores beta 1. ¿Para qué? Para incrementar el automatismo. O sea, ¿qué le pasaría a ese paciente? Aumenta la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Sobre las células contráctiles, ¿incrementa qué? Contractibilidad. La fuerza de contractilidad. Sobre los vasos sanguíneos, entonces recuerde que sobre los vasos sanguíneos había un efecto muy importante, que el efecto ¿qué? Alfa 1, que produciría vasoconstricción, sobre todo arteriolar, en algunos sitios para que la sangre se redistribuya. Y otro que sería el fenómeno de venoconstricción, aumentar el retorno venoso y con esto gasto cardíaco. Muy bien. Sobre el riñón, ¿qué hace el estímulo simpático? Pues sobre el riñón, el estímulo simpático lo que hace es, a través de estos receptores, sobre todo beta 1, está incrementando, ¿sí?, la secreción fundamentalmente ¿de quién? La renina. De renina. Ah, y con eso activa todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Muy bien. Entonces, pongamos un paciente que nos llega a urgencias por una hemorragia aguda, ¿sí? Una intoxicación por plomo, ¿sí? Entonces, el paciente llega con hemorragia, se le cae la presión, que lo vemos hipotenso. Como lo vemos hipotenso, entonces piensen a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles mecanismos se disparan en este ejemplo que hay acá? El primero,
es que por reflejo a los receptor aumenta el flujo simpático. ¿Estoy bien? Sí, doctor. Sí, señor. Entonces, ¿qué efecto va a tener ese flujo simpático elevado sobre el corazón? Elevación de la frecuencia cardíaca. Aumenta la contractilidad y con eso mejoraría presión. Fuera de eso, va a producir constricción arteriolar de áreas muy selectivas. Fuera de eso va a generar, ¿qué? Constricción venosa para aumentar retorno venoso, todo lo que habíamos comentado. Y el mismo tono simpático hace que se incremente la síntesis ¿de quién? De renina. Renina. Y con esto la angiotensina y con esto la aldosterona. Entonces se incrementa la actividad de angiotensina, se incrementa la actividad de la aldosterona y estas dos hormonitas van a reabsorber sodio, sobre todo agua, etcétera, y esto mejoraría el volumen de líquido extracelular con todos estos mecanismos. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Y uno dice, bueno, ¿y por qué diablos las catecolaminas, ¿sí?, van a retener líquido? Las catecolaminas solitas, vean, en el riñón, ¿sí? Aquí, ¿sí? Van a retener líquido. Pues muy sencillo, eso lo habíamos visto por allá cuando hablamos de la alcalosis metabólica. Entonces, si contrae el volumen de líquido extracelular, estas catecolaminas incrementan la actividad de este intercambiador sodio-hidrógeno. O sea, favorece, ¿qué está favoreciendo? ¿La entrada de quién? Reabsorción de sodio. De sodio. De sodio. Y con esto incrementamos el volumen de líquido extracelular. ¿Sí? Tengo una hemorragia, entonces, si tengo una hemorragia, piensa en esto. Entonces, todo esto es el mecanismo de un paciente que podría estar hemorrágico. Entonces, si incrementó la actividad simpática, el estímulo simpático a través de los receptores beta estimulan la liberación de renina por parte de qué células. Extracomedulares. Y con esto se activa todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que van a producir todos los efectos que ya habíamos comentado. Entonces, si se libera renina, se libera angiotensina, se libera aldosterona, y la misma angiotensina va a tener efectos muy importantes, por ejemplo, de producir vasoconstricción de la arteriola eferente, de la glomerular, y esto va a aumentar la presión hidrostática en el glomérulo y con eso mejora la tasa de filtración, o sea que evita que el paciente nos entre en una falla renal. Entonces, resumámoslo. Se le cayó resumamos. Este paciente se le cayó la volemia, entonces se dispara la respuesta simpática. Produce, uno, aumenta no solamente frecuencia cardíaca, sino que aumenta que también, ¿qué? La contractilidad. Inotropismo. Y aumentar la frecuencia cardíaca y inotropismo está incrementando a su vez, ¿qué? El gasto cardíaco, ¿sí? Fuera de eso produce venoconstricción, que aumenta el retorno venoso, que aumenta la precarga. Entonces se aumenta la precarga porque produce un fenómeno de venoconstricción. Entonces se aumenta. ¿De qué depende el volumen latido? Volumen sistólico. De la precarga. La precarga y de la Contractilidad. está incrementando volumen. Ahora, ¿por qué incrementa el gasto cardíaco? Porque incrementó el volumen latido, que depende de estas dos. ¿Y qué más? Y de la frecuencia. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué está aumentando? La presión arterial. Además, no olviden que el estímulo simpático produce constricción arterial, esto incrementa la resistencia periférica, y entonces si miro también la ley de Ohm, la presión arterial va a depender no solamente del gasto cardíaco, sino de la resistencia periférica que se elevó. Ahí está todo el mecanismo homeostático resumido. ¿Está claro? Sí, doctor. Eso es lo que hace el estímulo simpático, ¿sí? Ahora, después de que se activa el estímulo simpático, la segunda fase es la activación del sistema renina-angiotensina, que ya lo habíamos comentado aquí. Se activó el sistema renina-angiotensina. ¿Y por qué se activa ese sistema renina-angiotensina? Pensemos. Hay un estado hipovolémico. Entonces,
Entonces, si hay una hipovolemia, se cae el volumen de líquido extracelular. ¿Quién detecta esa caída de volumen extracelular en el riñón? Pues la caída, si se cae el volumen circulante efectivo, se cae la tasa de filtración y el riñón responde. ¿Cómo? Con esas células que yo le había nombrado a ustedes, que era la mácula densa. La mácula densa manda prostaglandinas, especialmente prostaciclina, que a su vez, todo lo contrario al que hemos visto en hipervolemia, la hipervolemia libera adenosina, en este caso libera prostaciclina. Y esta prostaciclina coge las células de yuxtaglomerulares y hace que se libere ¿qué? Renina, doctor. Renina. Y con esto se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y entonces, ¿qué hará la aldosterona, por ejemplo, directamente? ¿Reabsorber qué? Sodio. Y con esta reabsorción de sodio, pues está compensando esta caída de la polen. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno. Otro mecanismo, los bolorreflejos. Acuérdense que había 3, no varo, sino bolo. Entonces, el primer bolorreflejo que estamos hablando nosotros, ¿el reflejo de qué? Gauer-Henry. ¿Y cuál era el reflejo de Gauer-Henry? Que cuando hay una hipovolemia, se incrementa la producción de ¿quién? Hormona antidiurética. Y el otro mecanismo es, si hay una hipovolemia, se reduce la actividad de ¿quién? El péptido natriurético auricular. Correcto, ese es el mecanismo de los bolorreflejos. Entonces, si se reduce el volumen, si se reduce la volemia, se reduce el volumen circulante. Y entonces, al reducir el volumen circulante, hay una serie de receptores que detectan esa caída de volumen circulante, que son receptores de baja presión, localizados principalmente en las aurículas, que son receptores de estiramiento y activan una serie de señales como el reflejo de Gauer-Henry y la secreción de ANP, que ya cité, que son estos dos, ¿sí? O los reflejos, ¿sí? ¿He sido claro, cierto? Sí, doctor. Bueno. Entonces, no olviden que esta hormona antidiurética, ya todo lo contrario, aumentaría la secreción en casos de ¿qué? ¿De qué? Hipovolemia. Allá habíamos visto atrás, si hubiese una hipervolemia, pues haría todo lo contrario. O sea, que el reflejo de Gauer-Henry va a depender de qué estímulo está produciendo. Si yo tengo una hipovolemia con hipotensión, hay una serie de estímulos no osmóticos que hacen que se libere esta hormona, ¿sí? Y aquí lo resumo. El paciente está hipovolémico. Manda una información, hay receptores de estiramiento que viajan a través del vago, llegan al tallo encefálico, por allá arriba del tallito, en el hipotálamo, neurohipófisis, y la neurohipófisis hace que se libere ¿qué? Hormona antidiurética. ¿Qué es el reflejo de qué? De Gauer-Henry. Gauer-Henry. Y si se libera hormona antidiurética, entonces el paciente tiene una reducción de la ¿qué? Diuresis. Entonces, hipovolemia, receptores de baja presión, reflejo de Gauer-Henry, libera hormona antidiurética. ¿Sí? Ahí va bien. Entonces aquí estamos viendo, se cayó el volumen, hay una disminución del estiramiento de la pared. Esto sería el mecanismo de varorreflejos, que aumenta la actividad simpática, pero a su vez también está generando un bolorreflejo que sería la liberación de hormona antidiurética por la neurohipófisis, que hace que haya disminución renal de agua y con esto mejora la caída de ese volumen plasmático. ¿Sí? Muy bien. Entonces pensemos acá, hubo un pacientico que tuvo pérdida de ¿qué?
Aquí muestra una gráfica. Una hemorragia. Hubo una hemorragia, sea donde esté. Entonces pierde. Hay una hemorragia, hay una pérdida del volumen eritrocitario y con eso cae la volemia. Entonces cae la volemia y ¿cuál es el mecanismo? Si cayó la volemia, se cae la presión arterial. ¿Sí o no? Entonces se cae la presión y un mecanismo que se dispara, que ya vimos, ¿cuál era? ¿La secreción de qué? De la hormona antidiurética. Hormona antidiurética. Pero, ¿y qué hace la hormona antidiurética? ¿Retener qué? Agua, doctor. Eso se va a producir en una oliguria. Y fuera de eso se activa toda esta respuesta simpática y el sistema renina-angiotensina. Y todo se busca, ¿cuál? ¿Retener qué? Líquidos. Agua. Agua. Y esa retención de agua, ¿qué busca? Pues compensar esa pérdida de ¿qué? Volumen. De volumen. Entonces el paciente tiene estado oligúrico, no solamente va a perder agua, sino que va a evitar que se pierda ¿qué? Sodio. O sea que finalmente se restablecería estos mecanismos estáticos y entonces los pacientes ya no tendrían un gasto cardíaco tan bajo, no tendrían una hipotensión tan severa, etcétera, que los mecanismos que ocurren normalmente. ¿Sí? Hasta ahí he terminado el capítulo de volemia. Y nos vamos a hablar de los otros mecanismos, del otro mecanismo, el final, que determina la precarga. Ya hablamos de distensibilidad, hablamos de retorno venoso, la volemia, y vamos a ver qué función tiene la contracción, la sístole auricular. ¿Sí? La sístole auricular. Esto que estamos viendo es la aurícula que estaría acá o acá, ¿sí? Derecha, izquierda. ¿Qué efecto tiene que esta aurícula se contraiga? Recuerden que primero hubo un llenado, ¿cierto? Entonces, en las fases de llenado hay una fase de llenado rápido, una fase de llenado lento y por último la fase de contracción auricular. Aquí lo bonito, la aurícula contrayéndose. ¿Sí? La aurícula aportando eso. Entonces, mire aquí, la aurícula contrayéndose, ¿cómo llamaría esta válvula? Que hay acá. En el lado izquierdo. Mitral. Vale. Entonces, mire, si se contrae la aurícula, todavía la válvula mitral está ¿qué? Abierta, porque está permitiendo que la sangre fluya de la aurícula hacia el ventrículo. Claro. O sea que la sístole auricular representa la última fase del llenado auricular. Representa la última fase, que es una fase de llenado activo, porque la aurícula se contrae, una fase de llenado diastólico, ¿sí? Normalmente, en condiciones fisiológicas, el 85% ocurre por el llenado pasivo, es decir, por el llenado rápido y el llenado lento, ¿sí? Entonces quedaría, si es el 85%, queda la otra fase, que es la fase de ¿qué? Contracción atrial. Y esta entonces va a contribuir al 15% restante de ese llenado ventricular. De esa manera se completa todo este llenado ventricular. Entonces repasemos de nuevo. La diástole tiene una fase de relajación isovolumétrica, que es la actividad lusotrópica, y una fase de llenado, que es lo que llamamos como precarga, fase de llenado. Y a su vez, esa fase de llenado tiene tres fases. ¿Cuál es la primera? Llenado rápido. La otra fase es la de llenado lento. Y por último, la fase de contracción. Las dos primeras, que es la fase de llenado rápido y llenado lento, es una fase de llenado pasivo, que depende de gradientes entre aurícula y ventrículo, como
Como ya ese gradiente se pierde durante el llenado pasivo, entonces el acto seguido es que las aurículas en forma activa se contraen y van a contribuir al resto de ese llenado, que sería ¿cuánto? El 15%. Ahora, ¿podrían las aurículas en un momento dado, ¿sí?, contraerse en forma energética? La respuesta es sí, y a eso se le llama parte de la reserva cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, en condiciones en que el llenado pasivo se reduce por la rigidez, por ejemplo, de los ventrículos, las aurículas se podrían contraer en forma energética y ya no aportar un 15%, sino aportar hasta un 35% de ese llenado ventricular. ¿Entendieron? Miremos este eco. ¿Qué estructura hay acá? Las aurículas. ¿Qué estructura hay acá? El ventrículo. O sea que entre aurícula y ventrículo, este es cavidad izquierda. ¿Cómo llamaría esta válvula que se abre aquí? Válvula mitral. Mitral. Mire que se abre. Y si se abre es porque hay llenado, ¿cierto? Entonces la fase de llenado implica dos fases. Una fase de llenado, ¿qué? ¿Cómo llamaría? Llenado activo, perdón, pasivo, llenado pasivo, que sería el llenado rápido y llenado ventricular. Y una fase final que sería la fase de llenado activo por la contracción auricular. Al final, las aurículas se contraen y permiten el llenado final. Entonces, este ventrículo se llenó. ¿Y para dónde va esta sangre? ¿Hacia dónde se conduce? A la aorta. A la aorta. O sea que esta es la válvula, ¿qué? Aórtica. Aórtica. Y mire cómo la sangre fluye de la cavidad ventricular hacia la aorta. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, Cierto. Este es otro ecocardiograma que está mostrando las cavidades auriculares, derecha e izquierda. Y miren cómo estas válvulas se abren y se cierran, permitiendo lo que nosotros llamamos llenado. ¿Sí? Miremos otra, corazoncito, ¿sí?, mostrando, en este caso, es un paciente que tiene, como vemos acá, tiene una alteración del llenado pasivo, del llenado. ¿Por qué? Porque este paciente tiene, en este caso, una rigidez de la cavidad ventricular. Y si está rígido es porque tiene una hipertrofia ventricular. ¿De qué tipo? Concéntrica. Concéntrica. Entonces, como tiene una rigidez ventricular por hipertrofia concéntrica, ¿cómo estará el llenado? Disminuido. El pasivo. Disminuido, lento. Entonces, si está disminuido, ¿qué hará esta aurícula izquierda? Contraerse con más fuerza. Parece más. Con más fuerza. Y en este caso, aportar ¿hasta cuánto? 35%. Esto ocurriría cuando hay por ejemplo, una cardiopatía hipertrófica, ¿sí? Es lo que ocurriría acá, en esta situación. ¿Entendieron lo de la reserva cardíaca y la función de las aurículas? Doctor, una pregunta. Entonces, también se podría presentar, en el caso de una hipertrofia ventricular concéntrica, una hipertrofia auricular. Digámoslo que las aurículas no se hipertrofian, se dilatan. ¿Se dilataría? Sí, se dilatan. Ah, Se dilatan, ¿sí? Y de hecho, la presión ejercida en esas aurículas tendría que aumentar. Recuerde que la presión en las aurículas normalmente sería una presión de más o menos unos 5, 10 milímetros de mercurio. Si tuviera que aumentar su cavidad, tenía que aumentar la contractilidad, las presiones de las aurículas se elevarían. Así, se elevan. O sea, doctor, entonces eso también puede predisponer a una posible hipertensión pulmonar, pues por el aumento de las presiones. Sí, claro, porque eleva la presión venosa, es decir, en forma retrógrada. Vamos a ver, usted hizo una pregunta muy bonita.
Si eleva la presión arterial, presión auricular izquierda, en forma retrógrada, ¿qué queda? ¿Qué vasos drenan a las aurículas? Las venas pulmonares. Venas. O sea que si se eleva la presión venosa pulmonar, ¿qué se eleva? La presión del pulmonar media. Claro, la presión, la PAP, o sea, la presión arterial pulmonar media, ¿sí? Y si eleva la presión arterial pulmonar media, ¿qué podría elevar? La presión, pues, podría producir un edema pulmonar. Pues no. Claro, porque eleva las presiones hidrostáticas. Hidrostáticas. ¿Sí? Capilares. Miren que estoy repasando algo de la fisiología de ustedes, ¿sí? De respiratorio, cuando hablamos de la ley de Starling. Entonces, si se elevan las presiones hidrostáticas, el paciente en un momento dado, si es que se le base de forma brusca esta presión auricular izquierda, este paciente podría ser un edema pulmonar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo, doctor. Bueno, muy bien. Eso es el primer capítulo de mecánica cardíaca. Mire que lo estoy hablando despacito, ¿sí? Estoy hablando muy despacio. Ahora vamos a ver, todo esto que vimos fue precarga. Y todo eso que acabamos de ver ahorita en clase pasada fue función diastólica. Entonces repasemos. La función diastólica implica dos mecanismos. Un primer mecanismo que se llama ¿qué? Relajación. Relajación. ¿Qué es el estado qué? Isotrópico. Correcto. Y el otro, y la otra fase que sería la fase de ¿qué? Llenado. Carga. ¿Y a eso se le llama? Precarga. Precarga. Llenado, precarga. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea que ya vimos la primera fase, la primera fase del ciclo cardíaco, que es la fase de ¿qué? Sí, de llenado, diástole. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sístole, diástole. ¿Sí? Ahora vamos a ver ya no la función diastólica, sino la función ¿qué? Sistólica. Recuerde que el ciclo cardíaco tiene dos fases, sístole y diástole. Ya vimos la función diastólica, ahora vamos a ver la función sistólica. ¿Sí? Así como dijimos que había determinantes de la función diastólica, ¿cuáles eran los determinantes de la función diastólica? Distensibilidad. Distensibilidad. Retorno venoso. Volemia. La volemia y la contracción atrial. Eso. Ahora vamos a ver los determinantes de la función sistólica. Entonces, la función sistólica depende de dos factores, precarga y contractilidad. Perdón, poscarga. ¿Sí? A su vez, recuerde que el volumen latido depende de quién. Del llenado. El volumen latido depende de la precarga. De la precarga. 2, de la poscarga. Y 3, de la contractilidad. O sea que cualquiera de estos factores que afecten, precarga, poscarga o contractilidad, va a afectar el volumen latido. Dicho de otra manera, si se afecta la función sistólica porque, por ejemplo, se eleva la poscarga o se reduce la contractilidad, ¿qué le pasaría al volumen latido? Disminuye. Disminuye. Si se reduce la precarga, ¿qué le pasa a ese volumen latido? Disminuye también. Claro. Entonces, centrémonos en esto, que es la determinante de la función sistólica. Y entonces, así como definimos precarga, ahora vamos a hablar de poscarga. ¿Qué decíamos de la precarga? Que representaba las condiciones diastólicas. O sea, la carga diastólica. En este caso, la poscarga representa todo lo contrario, la condición sistólica de ese ventrículo, la carga sistólica. O sea, también cómo se puede definir, ¿sí? La carga que el ventrículo debe superar
para movilizar sangre hacia los grandes vasos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos definir la precarga en este caso? Precarga. La carga que el ventrículo debe, ¿qué? La carga que el ventrículo tiene para recibir la sangre de los grandes vasos. Mire cómo podemos irlo mirando. Poscarga también se define como tensión parietal. Tensión parietal, no viene eso, tensión. Entonces la poscarga es la tensión parietal que soporta la pared ventricular durante la fase de eyección. ¿Sí? Otra definición. Todo lo que afecta en forma negativa o se oponga a la eyección. ¿Sí? Eso es poscarga, ahorita la vamos a definir. Fuerza, contra la cual el ventrículo tiene que contraerse para expulsar la sangre. Otra definición. ¿Sí? Veamos la última, que me interesa mucho. Circuito de alta presión. Acuérdense que hablamos de precarga, que eran circuitos de ¿qué? Baja presión. De baja presión. Entonces, si miramos y establecemos la gráfica, cuando hablamos de precarga, pusimos este puntico acá. ¿Qué era la precarga? La presión del ventrículo al final del llenado. Esto es la presión del ventrículo, la gráfica de presión ventricular. ¿Sí? Entonces, al final del llenado se establece una presión, ¿que era cuánto? 10 milímetros de mercurio. Entonces vamos a definir poscarga. Poscarga, ¿cómo la definirían ustedes en este término? Miren, y punto. La presión con la cual el ventrículo vence esa resistencia para que la sangre salga. Eso. La presión que debe de ser el ventrículo para que la sangre fluya a través de los vasos. Que en este caso, este sería la fase de ¿qué? De contracción. Eyección. Eyección. ¿Sí? Entonces, es la carga que el ventrículo debe superar para que la sangre finalmente fluya a través de los grandes vasos. O sea que entre este punto que se llama precarga y este otro punto final, este punto final se llamaría ¿qué? Poscarga. ¿Sí? O sea que el fenómeno de la poscarga es la presión que el corazón tiene que vencer durante ¿qué fase? La contracción isovolumétrica. La fase de contracción isovolumétrica. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Sí, doctor. Por eso que son 40 y pico estudiantes. Sí, doctor. Oigo voces pequeñas. ¿Sí? Entonces, poscarga, fuerza contra la cual el ventrículo tiene que contraerse. Fuerza, tensión, fuerza, presión. ¿Sí? Con la cual el ventrículo tiene que contraerse, que es una contracción ¿de qué tipo? Isovolumétrica. ¿Sí? Para que finalmente ¿qué? Expulse la sangre. ¿Sí? Entonces pensemos en esta cavidad que es el ventrículo. El ventrículo durante la fase de contracción primero tiene que generar una contracción isovolumétrica. Esa contracción isovolumétrica hace que la presión dentro del ventrículo se eleve para superar una cosa que se llama T. ¿T es qué? Tensión. Tensión. ¿Tensión qué? Parietal. Parietal. ¿Y qué es la tensión parietal? La fuerza que se opone para que la sangre fluya a través de los grandes vasos. T, tensión parietal. ¿Sí? Y esa tensión parietal, que es la T en la ley de Laplace, que estoy nombrando aquí, es la presión que ejerce la aorta, mire. ¿Sí? Para que la presión que ejerce la aorta es para que la sangre fluya. De manera que, si yo miro aquí de nuevo esto y considero, por ejemplo, que la presión aórtica es de 80, cuando supera esta presión,
las válvulas aórticas se abren, en este caso en la cavidad izquierda. Entonces, mientras que esa tensión arterial, ¿sí?, de la aorta se mantenga por encima de 80, de 0,80, estas válvulas están ¿qué? Cerradas. Claro. Y si logra ese ventrículo superar esa presión que se opone a que la sangre fluya, entonces a eso se le llama flujo de inyección, porque el ventrículo ha superado una fuerza que se opone a que la sangre fluya. Por eso uno de los factores de la tensión parietal del ventrículo izquierdo es la presión aorta. Después miramos la otra gráfica. Miramos la curva de presión-volumen. ¿Dónde estaría situado el punto de poscarga? Así como está. ¿De la contracción? Mira aquí que está el punto de precarga. Precarga sería representado como la presión. Mírenlo aquí, como la presión que hay en el ventrículo izquierdo al final de llenado. De la poscarga, ¿cómo sería? La presión que hay. ¿En dónde? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ¿sí?, necesaria para que la sangre fluya a través de los grandes vasos, que en este caso esa presión sería la diastólica, que sería más o menos ¿cuánto que habíamos dicho? 80. 120. 80. Para que realice poscarga, para que supere esa poscarga, el ventrículo tiene que aumentar su ¿qué? ¿La presión? Contracción. Su presión. ¿Y eso ocurre durante qué fase? La contracción. Contracción isovolumétrica. La fase de contracción isovolumétrica. Eso es lo que está ocurriendo ahí durante ese fenómeno de poscarga. Ya habíamos definido la poscarga también como otra cosa que se llama circuito de alta presión. Entonces, todo esto que hay aquí, miren, estoy señalando acá, todo esto aquí, y todo esto aquí se llama ¿qué? ¿Circuito de qué? Baja presión. Todo esto que hay aquí, acá, o sea, el circuito venoso sistémico, más todo el circuito pulmonar, se llama un circuito de ¿qué? ¿El circuito de baja presión? Baja presión, doctor. Eso. Entonces, ¿qué sería el circuito de alta presión? Esto que está en rojito acá, ¿ven? El Aquí. sistémico, doctor. ¿Ah? ¿El circuito sistémico, doctor? Técnico, doctor. El circuito arterial sistémico. Eso es poscarga. Entonces, como existen también índices de precarga, también existen índices de poscarga. ¿Cuáles son los índices de poscarga? De precarga. Repasemos. Índices de precarga. Volumen fin diástole. Y presión fin diástole. Y la presión fin diástole de derecha, ¿cómo se llama? Presión venosa central. Y la del lado izquierdo. Presión capilar pulmonar o enclavamiento. Entre los índices de precarga son índices también de resistencia. Así se llaman los índices de poscarga. Y entonces, si miramos por el lado derecho, sería la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica, los índices de poscarga. ¿Sí? Así entonces, cojamos de nuevo. Gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen latido? De la precarga, de la poscarga, de la contractilidad. Estamos hablando de este tema, poscarga. ¿Y de cuáles son los índices de poscarga? ¿Los índices de qué? Resistencia. Resistencia vascular periférica Sistémica o y pulmonar. pulmonar. O pulmonar. Hasta ahí voy bien. Entonces, así como hablamos de la valoración hemodinámica, variables hemodinámicas de precarga, ahora hablamos de las variables hemodinámicas de poscarga. ¿Cómo calcular la resistencia vascular sistémica o pulmonar? Sabemos que la resistencia vascular pulmonar es promedio 0.1 milímetro por mililitro por segundo. ¿De dónde sacó? Pues de aquí esta formulita, de la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces,
La resistencia vascular sería igual a gradiente de presión sobre gasto cardíaco, porque esta es la ley de Ohm. Entonces, el gradiente de presión se saca determinando cómo es la presión media de la pulmonar, que era ¿cuánto? 15. ¿Cuánto? Menos la presión auricular izquierda. Es que yo tengo un catéter de Schwann-Ganz, entonces calculo la PSP, que sería igual a la presión auricular izquierda. ¿Y cuánto quedaría más o menos este ejercicio? 5. Entonces, si saco este gradiente, me daría 15 menos 5. ¿Cuánto me daría? 10. El gasto cardíaco, sobre el flujo sanguíneo, que sería lo mismo, 100 mililitros por segundo. O sea, 10 sobre 100, ¿cuánto me daría? 0,1. 0,1. 0,1. Ahora, si miro la resistencia vascular sistémica, sería restando este gradiente, que sería la presión arterial media, que sería 100, menos la presión venosa central, que sería 0. Entonces saco el gradiente, 100 menos 0, 100, 100 sobre 100, 1. ¿Qué hay de diferencia? Que la resistencia vascular pulmonar es ¿cuántas veces menor que la resistencia vascular periférica? 10 veces menor, doctor. Por eso decíamos que el circuito pulmonar es un circuito de baja resistencia, porque comparando con la resistencia vascular sistémica o periférica es mucho menor. Ahí voy bien. Entonces, ¿qué puedo decir hasta ahora? Mirando esta gráfica, esta. Que la poscarga izquierda es mayor que la poscarga ¿qué? Derecha. Derecha. Y es lógico, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué factores van a determinar la poscarga? ¿Cuáles eran los factores que determinaban la precarga? Distensibilidad, Retorno. Retorno venoso, volemia. En este mismo orden de ideas, vamos a ver los factores que determinan la poscarga, ¿sí? Y uno de ellos es la distensibilidad, que se expresaría como la geometría ventricular, ¿sí? La impedancia aórtica y la resistencia vascular al flujo. Ustedes dirán, ¿y qué es impedancia aórtica? ¿Sí? La resistencia que opone la aorta a que la sangre fluya por el ventrículo. Entonces, si cogemos el primero, aquí sería la geometría ventricular. ¿Qué grado de distensibilidad tiene este ventrículo? ¿Sí? ¿Qué tan distensible es? ¿Cómo permite el llenado? ¿Sí? El segundo, ¿cuál sería? Impedancia aórtica. Y por último, más abajo, ¿cómo estaría? Resistencia Vascular del flujo. Entonces, todos estos factores son los factores que determinan qué tanto fuerza tiene que realizar este ventrículo para superar todos estos factores que están limitando esa eyección. Entonces, el primero era ¿cuál? La geometría ventricular. La otra era ¿la qué? Impedancia. Y por último, la resistencia periférica. Para que la sangre fluya de aquí hacia acá, ¿sí? Hay una serie de factores que limitan, que determinan esta poscarga. Entonces, estamos hablando aquí de la poscarga, ya sea derecha e izquierda, y los factores que determinan esa poscarga. Por eso, así como hablamos de factores que determinan la precarga, también estamos hablando de factores que determinan la poscarga. La geometría. Acuérdense que el grado de distensibilidad va a depender de muchos factores. Acuérdense que hablamos de distensibilidad y hablamos de un factor que determina la distensibilidad, la geometría ventricular. Entonces, aplicamos el mismo concepto. Acuérdense que hablamos de la geometría ventricular cuando hablamos de la precarga, que si hubiese una sobrecarga de volumen, el corazón se hipertrofia. Ahora vamos a hablar de una sobrecarga hemodinámica de presión, que también conduce a una hipertrofia ventricular, ¿sí? O sea,
qué patrón geométrico se presenta, qué grado de remodelación se presenta. En este caso, cuando hay una sobrecarga hemodinámica, ya no de volumen, porque no estamos hablando de precarga, sino de ¿qué? Presión. Entonces, si existiera una sobrecarga de presión, por ejemplo, que el paciente tiene una estenosis de la válvula aórtica, ¿sí? Si hay una estenosis de la válvula aórtica, imagínense esta válvula aórtica estenosada. ¿Cómo tendría que ser ese ventrículo para vencer toda esa fuerza que se opone a que la sangre fluya? Muy elevada, ¿cierto? O sea que un paciente con estenosis aórtica tiene una poscarga elevada. Entonces, esto genera una sobrecarga de presión al ventrículo y el ventrículo se tiene que de nuevo reacomodar, remodelarse y producir un fenómeno de remodelación ventricular. ¿Sí? Entonces, si hay una sobrecarga de presión, los sarcómeros se replican en paralelo y producen lo que llamamos una hipertrofia ventricular concéntrica, donde según la ley de Laplace habrá unos cambios hemodinámicos de remodelación, sobre todo porque se modifica más que el radio que se modifica. El grosor. El espesor. Entonces, si miro acá, este ventrículo izquierdo es un ventrículo muy hipertrofiado, donde llama la atención un aumento de ¿qué? Del espesor. Del espesor. Y cuando aumenta eso se le llama hipertrofia de tipo concéntrica. Esto es lo que ocurre cuando un paciente, por ejemplo, tiene una hipertensión arterial. El corazón se remodela y se hipertrofia de esta manera, produciendo un tipo de hipertrofia ventricular ¿qué? Concéntrica. Y entonces, él va a pagar un precio. Después vamos a ver, sí, se remodeló, pero el precio a ese paciente que generó una hipertrofia ventricular concéntrica es que hay un trastorno de la precarga, porque es un ventrículo que tiende a estar rígido, y entre más rígido, más lentamente se va a relajar y con más dificultad se va a llenar, porque como vemos acá, el radio está muy ¿qué? Reducido. Pequeñito, ¿sí? Reducido, ¿sí? Muy bien. Entonces, un ventrículo con hipertrofia concéntrica es un ventrículo ¿qué? Rígido. Y si es un ventrículo rígido, no va a permitir un buen Llenado. entonces va a generar una disfunción de tipo Diastólica. así como vimos cuando hablaba de hipertrofia concéntrica, todo esto. Entonces, si tengo una hipertrofia concéntrica es porque el ventrículo concéntrica, rígido, ¿sí? Si es un ventrículo rígido, es un ventrículo que tiene muy restringido su llenado, ¿sí? O sea que se vuelve más rígido aumenta en la medida que aumenta el llenado. Cualquier cambio volumétrico va a generar gran cambio de presión. De ahí entonces que esa curva se desplaza a la izquierda y entonces para generar cualquier volumen tiene que generar un gradiente de presión mayor. Y si tiene que generar un gradiente de presión mayor es porque ese ventrículo está muy ¿qué? Muy rígido. Muy rígido. Porque no permite el llenado, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, se va a contraer con más dificultad. Perdón, se va a contraer con dificultad, se va a llenar con más dificultad, ¿sí? Entonces, era para esa gráfica, ¿sí? Bueno. Entonces, de la misma manera, volvamos acá para irle, porque ya les voy a permitir que se puedan ir más tempranito, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurrió esta hipertrofia ventricular concéntrica? Porque el paciente tenía una sobrecarga ¿de qué? Presión. O sea que la poscarga estaba ¿qué? Aumentada. Y entonces, si hay una poscarga elevada, porque se elevó su presión, pues él se acomoda y produce una hipertrofia ¿de qué tipo? Concéntrica. La ley de Laplace. ¿Sí? Ojo pues, ¿qué tiene elevado?
La tensión parietal. Porque tiene una poscarga elevada. Entonces, si tiene una poscarga elevada, ¿cómo hace para reducir esa tensión parietal? Miremos la ley de Laplace. ¿Qué sería lo lógico? Aumentando la presión. Aumentar este que está aquí, que se llama 2H, que es el espesor, el grosor. Y eso es lo que hace, según la ley de Laplace. Entonces, si existe una sobrecarga de presión, por ejemplo, que hay una estenosis de la válvula aórtica, o una hipertensión arterial, o la aorta está muy estrechita, con aterosclerosis, tiene una gran impedancia. Entonces, si hay una sobrecarga de presión, la presión del ventrículo se eleva, porque tiene que elevarse precisamente para superar esa poscarga. Y entonces, cuando se eleva esa presión, pues se eleva todavía más esa poscarga. ¿Sí? Y para evitar eso, ¿qué tendría que hacer? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Una remodelación ventricular, aumentar el grosor. El grosor. ¿Sí? Y si aumenta el grosor, ¿qué le pasa a la cavidad? ¿Se vuelve muy qué? Rígida. Entonces, volvamos a lo que hemos dicho. Si hay una sobrecarga de presión, porque el paciente está, por ejemplo, ¿qué? Hipertenso, se hipertrofia. Esa hipertrofia es a expensas de aumento de ¿qué? Del espesor. Del espesor. O sea, es un ventrículo ¿qué? Rígido. ¿Y qué le permite esta rigidez? Este incremento que logre superar ¿qué? La impedancia aórtica o la tensión. La tensión parietal. Evitar que se deteriore la función contráctil. Y por el contrario, la contractilidad aumenta. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Que se vuelva rígido. No. Y reduzca la capacidad de llenarse. Eso es lo que le pasaría a ese paciente. Entonces, cojamos una historia natural de un paciente hipertenso. Es un paciente hipertenso que tiene hipertensión arterial sistémica y entonces el corazón se adaptó y ustedes van a ver en un ecocardiograma cómo este corazón se hipertrofió. Y es una hipertrofia de tipo ¿qué? Concéntrica. Entonces, ese paciente hipertenso remodeló su ventrículo, generó una hipertrofia concéntrica, aumentó su espesor, pero se volvió rígido. Y entonces ese paciente hipertenso va a tener un trastorno de disfunción de la sístole o de la diástole. De la diástole. Que se reduce la capacidad de llenado. Del llenado. ¿Sí? Entonces, si este corazón le presentan estas circunstancias, que es un paciente hipertenso crónico, va a generar una disfunción diastólica con una precarga inadecuada. De manera que cualquier incremento de volumen va a generar grandes cambios ¿de qué? Presión. Y entonces, si se eleva esa presión de llenado, se elevaría la PVC o la PSP. Y entonces va a generar congestión venosa sistémica o congestión venosa pulmonar. Digámoslo de otra manera. Me llega el paciente a urgencias. Es un paciente que tiene una corazón rígido con hipertrofia concéntrica y por alguna razón a mí me dio la gana de ponerle líquidos a ese paciente. ¡Ay, qué pesar! Está deshidratado. Y le pongo líquidos a ese paciente. A las pocas horas, ¿qué le pasará a ese paciente? Le pongo posible edema pulmonar. Eso hay que tenerlo en cuenta. O rápidamente ese paciente va a presentar síntomas de congestión venosa. O se va a presentar ascitis, distensión, se le hinchan los pies, etc. ¿Sí? Entonces no olviden, si tiene una hipertrofia concéntrica, en la medida que se llena, eleva demasiado estas presiones de llenado. Por eso cualquier cambio volumétrico va a generar grandes cambios de presión, o sea, manométricos. Entonces, puede llegar un momento dado que ese paciente me haga un ¿qué? Edema pulmonar. Entonces, esta es la historia natural de un paciente cuando claudica, o sea, falla. Entonces, empecemos.
Era un paciente hipertenso. Se acomodó. ¿Se acomodó por qué? Porque hizo una remodelación, ¿qué? ¿Una hipertrofia de qué tipo? Concéntrica. Entonces, ese paciente hizo una disfunción diastólica. Y para evitar ese trastorno, entonces se reacomoda. Y entonces ya no solamente está hipertrofiado, sino que Aumentó el radio. claro, él se reacomoda de nuevo y dilata y produce entonces una dilatación de este ventrículo. Entonces ya no solamente va a haber un deterioro de la función diastólica, sino también puede haber un deterioro de la función contráctil. Es lo que llamamos una claudicación ventricular en una historia natural de un paciente. O sea que con los años este paciente no solamente va a estar con hipertrofia concéntrica, sino que se dilató el corazón, y es lo que nosotros llamamos una miocardiopatía dilatada, que es la historia natural de un paciente hipertenso que finalmente termina con cardiopatía dilatada y entra en falla cardíaca. Ahorita dirán ustedes, no entienden nada, porque pues todavía no es el momento, apenas estamos dando la primera introducción del por qué. Más adelante, cuando hablemos de falla cardíaca y todo eso, ustedes lo van a entender mejor. Entonces, el otro factor que determina la poscarga es la llamada impedancia aórtica. ¿Qué representa? La resistencia que ofrece la aorta para que la sangre fluya por la cavidad ventricular. Es la llamada impedancia aórtica. Esta, la resistencia ofrecida por la aorta para que la sangre fluya por la cavidad ventricular. ¿Sí? ¿Entendieron el concepto de impedancia aórtica? Sí, doctor. Entonces, si tengo una aorta sanita, sana, que es muy distensible, ¿cómo estará la impedancia aórtica? Baja. Bajita. Y entonces va a permitir que el corazón fluya, ¿sí? El ventrículo hace que la sangre fluya a través de este gran vaso, por la aorta. Pero si ese paciente tiene, ¿sí?, una rigidez de la aorta, ¿qué iría a pasar? Pues la impedancia aórtica, ¿cómo estaría? Elevada. ¿Sí? Entonces, la impedancia aórtica se define así, como presión aórtica sobre flujo aórtico. De manera que, si yo tengo una impedancia aórtica, una resistencia a la aorta elevada, ¿cómo estará el flujo de sangre que pasa por la aorta? Disminuido. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, una aterosclerosis de la aorta, el callado de la aorta, o es hipertenso, o una estenosis de la válvula aórtica, estos pacientes van a incrementar la impedancia. Por eso el corazón tendría que adaptarse. ¿Y cómo se adapta? Pues hipertrofiándose. ¿Sí? ¿Qué tipo de hipertrofia? Concéntrica. Concéntrica. Cojamos. Ya no es la aorta sana, sino que, mire, está llena de ¿qué? Placas de aterosclerosis. Es una aorta con alta impedancia. ¿Sí? Y si tiene alta impedancia, ¿qué hizo este corazón? Aumenta la presión. Se hipertrofió. Y esa hipertrofia, ¿por qué hizo esta hipertrofia? ¿Por qué se engrosó? ¿Por qué aumentó su espesor? ¿Para vencer qué? La La tensión parietal. La parietal. Esta impedancia, o sea, esta poscarga que está elevada, él tiene que hacer eso. ¿Sí? Hasta ahí voy bien. Si es una aorta rígida. Por último, estaría dentro de los factores que determinan la poscarga, sería la resistencia vascular del flujo. ¿Qué es la resistencia vascular del flujo? ¿Sí? La resistencia que opone, ¿sí?, los vasos periféricos a que la sangre fluya más allá de la aorta. Esa es la resistencia vascular del flujo, ¿sí? La resistencia periférica. ¿Sí? ¿Dónde está esa resistencia en los vasos sanguíneos? Fundamentalmente en las arteriolas. ¿Sí? Desde las arterias, finalmente, en la medida que van disminuyendo tamaño, se convierten en arteriolas. En este sitio es donde está la mayor resistencia
de todo el sistema vascular periférico. Pues cojo el corazoncito acá y miro este circuito que hay acá, para que la sangre fluya por este circuito. Hay unos vasitos que son muy resistentes al flujo de sangre del corazón hacia la periférica, y eso se llaman los vasos, ¿qué? Arteriolares, que son los vasos de resistencia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Muy bien o no? Sí. Sí, doctor. Señor. Cojamos una curva de presión normal. Es esta. ¿Ahí están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Elevemos la poscarga. O sea que si esta gráfica es esta, ¿qué estoy elevando? Este puntico que va acá y lo elevo para arriba. O sea, estoy generando que esta curvita estaba aquí. Se elevó la poscarga. Estaba aquí y se elevó. ¿Sí? Aquí no se ha modificado la precarga todavía. Entonces, ¿cuál será el resultado? Cada vez que se eleva la poscarga, ¿qué observan acá? Si se eleva la poscarga, por ejemplo, que aumentó la presión aórtica, ¿qué observan acá? Que disminuye la contractilidad. Claro, miren cómo esta curva estaría acá, normal, se desplazó a la izquierda, a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó cuando se eleva la poscarga? Que el volumen latido cae. ¿Sí? Entonces, esto verdecito acá sería lo normal. Yo elevo la poscarga a este punto. ¿Qué le pasó al volumen latido? Disminuyó. Disminuye. Todavía elevo más la poscarga. Mire el volumen latido cómo cae. ¿Sí me han entendido? Sí, doctor. Ahora, ¿se acuerdan que cuando se incrementaba la poscarga, qué le pasaba con el volumen latido? Y se le da la precarga. Aumenta el volumen latido. O sea que si se eleva la precarga, aumenta el volumen latido. Todo lo contrario, si se eleva la poscarga, ¿qué le pasa al volumen latido? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Sí? Ahí voy bien. Y mire cómo se va elevando la poscarga, y en la medida que se eleva la poscarga, pues se reduce todavía más el volumen latido. O sea que la precarga es un mecanismo que es el mecanismo de Stalin apropiado. En la medida que se eleva la poscarga, se va incrementando el volumen latido. Aquí ocurre todo lo contrario. ¿Sí? Si se incrementa la poscarga, pues se va a reducir el volumen latido y con esto el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, hay unos mecanismos que regulan el incremento de la poscarga. ¿Sí? Y uno de ellos es la relación longitud-tensión, o sea, el mecanismo de Frank-Starling. ¿Cómo se dispara ese mecanismo de Starling? Cuando se activa la poscarga. A ver si me entendieron lo que dije. Si se eleva la poscarga, ¿será que el mecanismo, cuál era el mecanismo de Starling? La curva, la que ascendía. No, cuando yo digo mecanismo de Frank-Starling, ¿qué es? Aumentar contractibilidad. No, sí, ¿a expensas de qué? De la presión. De la precarga. Entonces pregunto de nuevo, si se eleva la poscarga, ¿qué mecanismo homeostático se dispararía? ¿Se eleva la qué? La tensión. No. La contracción, doctor. No. Si se eleva la poscarga, se eleva la precarga. Veamos. Sí. Se
Esta es la ley de Frank-Stallone, mecanismo de Stalin, ¿sí? Que es un mecanismo de regulación homeostática, un mecanismo intrínseco, por lo cual el corazón regula su contractilidad cada vez que se eleva la poscarga, porque hay un problema. Houston, si se eleva la poscarga, ¿qué le pasa al volumen latido? Disminuye. Y si disminuye el latido, el volumen latido, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Disminuye. Disminuye. Entonces, el primer mecanismo homeostático es que si disminuye el gasto cardíaco porque se eleva la poscarga, el primer mecanismo es elevar la ¿qué? Precarga. Para mejorar ¿el qué? El volumen latido. Eso. Entonces miremos esta gráfica acá, ¿sí? Si se incrementa la poscarga, vean, estoy elevando la poscarga, aquí estaba normal. Eleve la poscarga, que es este puntico que estoy señalando aquí. Eleve la poscarga, eleve la poscarga, eleve la poscarga. Cada vez que se eleva la poscarga, un primer mecanismo homeostático es elevar la ¿qué? La precarga. La precarga. ¿Incrementa la qué? El llenado. ¿O se incrementa la qué? Precarga. La precarga. ¿Sí? En la medida que se va incrementando la precarga, está incrementando. La contractilidad. Fuerza. O sea, el volumen, Latido. Volumen latido. claro, que es lo usual. El resultado final es que si se eleva la precarga, ¿sí? Se va a elevar el volumen latido y esto aumentaría el gasto cardíaco que se le cayó cuando la poscarga se eleva. ¿Sí? ¿Quede claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay una teoría, la teoría de la mecanotraducción. ¿Sí? Que cada vez que se eleva la poscarga, ¿sí? La carga, entonces, generalmente, bueno, no lo expliqué más aquí, que no me voy a complicar acá y no voy a escribir. Yo prefiero esta gráfica. Esto es lo normal. ¿Muy bien o no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Elevé la poscarga. Elevé la poscarga sin elevar la ¿qué? La precarga. Precarga. Si elevo la poscarga solita, ¿qué le pasa al volumen latido? Disminuye. ¿Y cuál sería el mecanismo homeostático que se dispara? Elevar la precarga. Elevar la precarga. Y elevando la precarga, ¿qué le pasaría al volumen latido? Aumentaría. Mejoraría. Eso es lo que ocurre en condiciones normales de respuestas frente a una elevación de la poscarga. ¿Sí? Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo se llama la relación fuerza-velocidad. ¿Sí? Y lo voy a explicar por el mismo mecanismo. Este concepto de relación fuerza-velocidad nos dice que la velocidad de acortamiento de un músculo disminuye a medida que aumenta la poscarga. Mire la poscarga, esta fuerza está elevándose. Y en la medida que se eleva, ¿qué le pasa a la velocidad de acortamiento de una fibra miocárdica? Disminuye. Disminuye. Por eso, cuando uno está en un paciente que tiene elevada su poscarga, ¿sí? A mayor poscarga, menor velocidad de acortamiento. Por eso es que un paciente que eleva la poscarga tiene un volumen latido bajo, por eso es que se le cae la curva de Stalin, ¿sí? Por eso es que le cae. Es decir, si elevamos la poscarga, estamos reduciendo el acortamiento de la fibra contráctil, ¿sí? A mayor fuerza, menor velocidad de acortamiento, ¿sí? ¿Ok? A ver si me lo explico por acá. Entonces, a ver si lo tengo acá. Esto es lo normal. A ver, por aquí, para que eleva la poscarga, ¿sí? Se eleva la poscarga. ¿Qué le pasa a la fuerza de contractilidad? Disminuye. Disminuye. Como disminuye esto, ¿en qué se traduce? En que la curva de Stalin se desplaza ¿para dónde? Hacia abajo y la derecha. Porque se pierde la fuerza Contractil.
Claro. ¿Y esto se traduce en una reducción del volumen? Latido. Entonces viene la gráfica. Elevo la poscarga. Ay, perdón. Elevo la poscarga. ¿Qué le pasa a ese volumen latido? Disminuye. ¿Sí? Esto, si no se generan mecanismos homeostáticos. Mecanismo homeostático sería elevarse la precarga. Junto a ese mecanismo de elevación de la poscarga se presenta un efecto que se llama efecto ANRED, que no es lo mismo, que no es más que lo mismo que yo le decía. ¿Qué es el efecto ANRED? El efecto ANRED traduce lo que yo dije ahora. En caso que se eleve súbitamente la poscarga, o sea, se elevó la presión, que es lo que nos ocurre a nosotros, cuando súbitamente se eleva la presión, se produce un efecto inotrópico positivo. Eso ocurre en minutos, con el objetivo de mantener el volumen relativo. ¿Y por qué se produjo un efecto inotrópico positivo? Porque se elevó ¿quién? La poscarga. La precarga. La precarga. Este es el efecto ANRED. ¿Sí? El efecto ANRED es, cada vez que se eleva la poscarga, debería inmediatamente elevarse la precarga. Porque si se eleva la poscarga, cuando se elevó la poscarga, ¿qué le pasa a la contractilidad? Aumenta. Y de esa manera contrarresta esa caída de volumen latido. A eso se llama efecto ANRED. El efecto ANRED no es más que una aplicación de lo que yo dije, el mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? ¿Capta la idea? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿la precarga es adecuada para mejorar la contractilidad? Sí. Sí, cierto. ¿La poscarga es adecuada pero para mejorar la contractilidad? No. No, porque si se eleva la poscarga, ¿qué le pasa a la contractilidad? Disminuye. Ese es un mensaje final que les dejé a ustedes. ¿Sí? Tanto hablado de contractilidad, y que la contractilidad, la fuerza que desarrolla el músculo cardíaco realizado por esas fibras miocárdicas. ¿Sí? A eso lo llamo estado inotrópico. ¿Sí? Que es la capacidad de ese músculo cardíaco de generar presión, ¿sí? Independientemente de la carga a la cual está impuesta. Una capacidad intrínseca. ¿Sí? Y eso se expresa por la curva de Starling. Entonces, ojo pues, ¿sí? Si yo mejoro, esto es la curva de Starling, ¿cierto? Pues esta curva de Starling en azulita clara es lo normal. ¿Qué pasa si yo desplazo esta curva de Starling a la izquierda? En azulito recuerde que es lo normal, azulito. Entonces yo desplacé la curva de Starling, que está como verdecita. Si yo desplazo la curva de Starling a la izquierda, ¿qué estoy aumentando? La fuerza contractilidad. La fuerza contráctil. Y esto se resume en ¿qué? En un incremento de ¿qué? Volumen latido. El volumen latido. Ahora, todo lo contrario. Yo reduzco la contractilidad, o sea, esta curva de Starling la desplazo a la derecha. ¿Qué le pasa a esa fuerza contráctil? Disminuye. Y esto se traduce en una reducción del volumen Latido. ¿sí? Entonces, ay, perdón. ¿Será que no me quiere? Ah, sí, ahí es. Sí, ella solita se va. ¿Sí? Miren la gráfica. La curva de Starling se desplazó hacia arriba a la izquierda. ¿Qué mejoró? El volumen latido. El volumen latido. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando aquí. ¿Sí? En tanta carreta. Entonces, yo he hablado del fenómeno de contractilidad. Y recuerdo cuando hablo de contractilidad, ¿qué hay contractilidad qué?
Isométrica. ¿De qué depende la fuerza isométrica, de la contractilidad isométrica? ¿De qué va a depender? ¿De la unión de quién? Del calcio a la troponina C. Cuando ese calcio se une a la troponina C, también hay una hidrólisis de ATP y eso genera una fuerza, tensión. Por eso esta cabeza de la miosina se flexiona sobre 90 grados y en ese momento el corazón está generando tensión, fuerza. Todavía no sé a qué. Acortado. Acortado. ¿Quién se acortó? El sarcómero. Todavía no hay deslizamiento de las fibras de actina sobre la miosina. En cambio, durante la contracción isotónica, ¿qué le ocurrió? En ese momento, esta hendidurita que hay aquí, ¿libera qué? Fosfato. Y entonces la cabeza de la miosina gira en un ángulo de 45 grados y permite el deslizamiento de las fibras de actina, filamentos finos, sobre los filamentos gruesos. O sea que en ese momento hay acortamiento de las fibras miocárdicas. Que no olviden que durante un ciclo cardíaco siempre hay primero contracción isométrica, luego contracción isotónica. Esta es la fase del ciclo cardíaco, la fase de contracción isovolumétrica. En esa fase de contracción isovolumétrica, el corazón está desarrollando presión, por eso es que la presión se eleva, tensión, fuerza. ¿Sí? ¿Para superar qué? ¿Por qué desarrolla fuerza, presión? ¿Para qué desarrolla presión? ¿Para abrir qué? La válvula. La válvula pulmonar. Y para que la sangre fluya, ¿hacia dónde? Hacia los grandes vasos. Esa es la fase de contracción isométrica, que es la primera fase de la ¿qué? De la sístole. Luego vendría la fase de eyección, que es la fase final de la sístole. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque implica que las fibras se acortaron, ¿sí? Y permiten el vaciamiento de la sangre de los ventrículos a los grandes vasos. Por eso la fase de contracción implica esta fase. El desarrollo de tensión, fuerza, sin que todavía se modifique el volumen intraventricular, porque no se ha vaciado todavía el corazón. En cambio aquí sí. Aquí tiene que vencer una presión determinada para vencer ¿qué? Una impedancia, una resistencia. La resistencia que se opone a ese vaciado. ¿Sí? A ese vaciado. ¿Sí? Muy bien. Entonces pensemos aquí esta gráfica, miremos. 5 minutos y me voy. ¿Sí? La sangre está fluyendo para acá, vean. ¿Sí? Es porque la válvula sigmoidea aórtica se abre. Entonces mire que antes de que esta señora se abra, el corazón se está contrayendo, ¿sí? ¿Y qué tipo de contracción debe realizar antes de que esta válvula se aborta? Isométrica. Aorta se abre isométrica. Durante esa fase de contracción isométrica, ojalá le pararan bola a esta gráfica. Durante esa fase de contracción isométrica, esta válvula aórtica y la mitral están cerradas. O sea que en este momento el corazón actúa como una cámara herméticamente cerrada, el ventrículo está herméticamente cerrado. Y es durante esta fase que el corazón desarrolla ¿qué? Tensión, fuerza, presión. ¿Para vencer la qué? La impedancia. La impedancia o mejor, la poscarga. ¿Sí? Así como hablamos de índices de precarga, ahora hablamos de los índices de contractilidad.
La mejor manera de expresar el índice de contractilidad es el volumen latido o volumen sistólico, ¿sí? Esta, o la fracción de eyección, ¿sí? ¿Cuál era el volumen latido? La sangre que el corazón bombea en cada latido, derecho o izquierdo. ¿Cuánto es el volumen latido? 60, 90 mililitros. ¿Y de qué depende este volumen latido? Mire, ¿de qué? De la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y la fracción de eyección, que decíamos que en condiciones normales el corazón tiene una fracción de eyección que varía entre ¿cuánto? 50 y 70%, porque algo le queda, que es el volumen ¿qué? Residual. Con esta gráfica acabamos hoy, ¿sí? Nos quedamos en la diapositiva 106 para que no me olvide la próxima clase, 106, ¿sí? Bueno, vamos bien. Mucha suerte para mañana, no, suerte no, muchos éxitos. No me trata de suerte. Lea muy bien las preguntas, ¿sí? Y no olviden lo que acabo de decir. Ejercicios como tal, hay muy poquitos ejercicios. Es más de deducción, de mirar la historia ahí que se le pone. Va a haber casos clínicos, pero ustedes lo que necesitan es, si tienen el conocimiento adecuado, simplemente deducen, este paciente tiene esto, tiene aquello, y por eso estoy preguntando, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene? Doctor, hay que hacer, van a haber ejercicios de hacer cuentas, pues de hacer... Sí, pero muy poquitos. Lo demás es más de deducción. Que usted quiera sacar los ejercicios, los puede sacar, pero usted, mirando la historia clínica, puede deducir los resultados de lo que preguntan ahí en el examen, ¿sí? Pero sí hay ejercicios. En el equilibrio ácido-ácidas, cositas, sí, claro. Doctor, entonces, las preguntas serían de selección, o sea, respuesta cerrada. Sí, no hay ningún... Entonces, usted nos podría, pues, qué pena, pregunta abierta, son preguntas. Nos podría dar como un ejemplo, pues como para más o menos ubicarnos, pues porque siempre considero que es bastante información y todo se relaciona. No, maestro, pues yo le digo, es una pregunta de selección múltiple con una respuesta, con única respuesta. Si en este momento me pregunto, que le dé un ejemplo, de pronto meto la pata y el inconsciente mío me engaña y le pongo una pregunta del examen. Pero son preguntas elementales. A ver, una pregunta elemental. A ver, ya. ¿Cuál es la variable que determina, más importante, que determina la hipoxemia en un paciente? Entonces yo le pongo varios ejemplos. Le pongo presión arterial menor de 80 milímetros de mercurio, PAFI menor de 300, contenido arterial de oxígeno menor de tanto, gradiente alvéolo arterial mayor de tanto. ¿Cuál es el mayor criterio para definir usted que un paciente está hipoxémico? De esas opciones que le puse. ¿El PAFI? El PAFI. El PAFI. Ah, listo. Sí, señor. ¿Me entendió la pregunta? Claro que sí. Porque es la variable que determina esto, porque usted dice, no doctor, es que la presión arterial de oxígeno, no señor, porque usted puede tener una presión arterial de 100 milímetros, pero el paciente está recibiendo oxigenoterapia. Sí, está asistido. Exactamente, si recibe oxigenoterapia, usted esperaría que la presión arterial estuviera más elevada, más de 100, ¿sí? Entonces, el mejor criterio para usted definir una hipoxemia, en este caso, es el PAFI, que es un índice de difusión alvéolo arterial. ¿Me entendió? Sí, doctor, y una pregunta, pues teniendo un poquito de tiempo. Es que yo, ayer revisando el componente de acidosis, tanto respiratoria como metabólica y alcalosis, usted menciona mucho lo del componente Z, lo de... Sí. Y recuerdo muy bien que en clase usted colocó una diapositiva en la cual estaban las cuatro variables de la Z, o sea, para cada uno de los trastornos. Sí. Usted me podría, o sea, no sé si usted nos envió esa información, es que pues he intentado como, o sea, volverme a concentrar, pero a veces me confundo un poquito como con el denominador y
el numerador. Ya. Entonces, si nos podría, por favor, regalar esa diapositiva como para volver a recordar esa partecita. Tenemos un segundo. Es integral lo que yo les había comentado a ustedes. Lo tengo por acá. Esta que usted está preguntando. ¿Sí? Esta. Sí, señor. Listo, profe. ¿Sí? Entonces, no olviden que aquí en la fórmula está la línea Z. ¿Sí? Vamos a sacar la ecuación Z. Si hablamos de acidosis o alcalosis respiratoria, la Z es un gradiente de bicarbonato sobre gradiente de PCO2. Ahora, si es un desequilibrio de ácido-base metabólica, la Z cambia. Ya no es gradiente de carbonato sobre PCO2, sino gradiente de PCO2 sobre carbonato. Ahora, ¿cómo calcular ese gradiente de este o este? Acuérdense que yo les había mostrado aquí. Si es una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, el gradiente de bicarbonato es igual, vean, 24 menos el bicarbonato calculado. Y si es el gradiente de PCO2 sería 40 menos la PCO2 calculada. De ahí entonces la orientación que ustedes deben tener para que no se olviden dinámicamente. Y si fuera en este caso, ustedes van a sacar una alcalosis o una acidosis respiratoria, dice, ole, ¿yo cómo hago para grabarme esto? Acuérdense, ¿cómo se compensa una acidosis metabólica? Una alcalosis respiratoria. Ah, entonces así dice, ve, hay una relación entre ellas, no olviden que este gradientes de carbonato y PCO2 se calcula de la misma manera, la una con la otra. ¿Con qué se compensa una alcalosis metabólica? Con una acidosis respiratoria. Entonces mire que este gradiente es igual en acidosis que alcalosis, gradiente de carbonato o gradiente de PCO2. ¿Esa era la pregunta? Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, no olviden ese detallito. ¿Sí? Bueno, ahí está para que ustedes saquen todas esas cosas de equilibrio ácido-base, sepan las causas más comunes, cómo distinguirla. Por ejemplo, vea, aquí le pongo un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el único desequilibrio ácido-base que produce una disminución de la acidez titulable? Ya lo habíamos comentado, la acidosis metabólica. ¿Por qué? Que produce una acidosis tubular, una acidez titulable baja. La acidosis metabólica con anión GAP normal es la única de las acidosis que baja la acidez titulable. O lo mismo, yo podría preguntarles, ¿cuál de las siguientes produce una acidez titulable elevada? ¿Sí? Elevada. ¿Sí? Y ustedes miran cuándo se produce. ¿Sí? Y así por el estilo, todo lo que yo les digo. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Espero que no me falle.